El 6 de febrero de 2005, Jeremy hace una pausa en la concurrida entrada del glamoroso Casino Green Ranch, con el corazón latiendo salvajemente. Las luces de neón se reflejan en los suelos de mármol pulido, y el distante murmullo de los jugadores crea un tenso telón de fondo. Aprieta 3 fichas falsificadas firmemente en su palma sudorosa, dentro del bolsillo de su chaqueta, con los ojos mirando con sospecha a los guardias de seguridad del casino cerca de la puerta. Respira profundamente, tratando de calmar sus nervios, y avanza hacia la brillantemente iluminada sala de juegos. Momentos después, los ojos de Jeremy escanean ansiosamente el área, notando cada cámara de seguridad y guardia. Se acerca al concurrido mostrador de caja, con los músculos tensos, la mandíbula apretada. Con una despreocupación practicada, desliza las 3 fichas sobre el mostrador. El cajero recoge las fichas, deteniéndose momentáneamente para inspeccionarlas. Jeremy contiene la respiración, con los dedos temblando ligeramente, listo para huir ante cualquier señal de sospecha. Después de lo que parece una eternidad, el cajero asiente casualmente, deslizando 3 crujientes billetes de $100 bajo la partición de vidrio. Cajero, $300. Jeremy libera un suspiro silencioso, guardando rápidamente el dinero en el bolsillo y alejándose antes de que sus nervios lo traicionen. Momentos después, Jeremy atraviesa las puertas del casino, casi corriendo hacia el auto estacionado de Murakawa. Abre de golpe la puerta del pasajero y salta dentro. «Murakawa, ¿te vieron?» Jeremy sonríe ampliamente, sacando el dinero. «Jeremy, se lo creyeron». Murakawa ríe con incredulidad y alivio, su emoción palpable mientras desaparecen en el resplandor de neón de Las Vegas. Nuestra historia de hoy es sobre juegos de azar. Por supuesto, los juegos de azar son uno de esos campos que está fuertemente asociado con el mal. El mal puro. Eso es porque los casinos y sus dueños tienen solo un objetivo en la vida: hacer tanto dinero como sea posible a expensas de destruir las vidas de las personas. Así que, honestamente, cuando alguien viene e intenta robarles, engañarlos o estafarlos, de alguna manera sientes que estás apoyándolo, aunque sabes que esta persona definitivamente va a tener problemas serios. Y eso es exactamente a quien vamos a conocer en la historia de hoy. Un hombre llamado Eric Murakawa, un estadounidense de ascendencia japonesa. En 2000, Murakawa se mudó a Las Vegas. Ahora, Las Vegas es bien conocida como la capital del juego de América. Algunos incluso dicen que es la capital del juego del mundo. Pero Murakawa no se mudó allí para meterse en el juego. Se mudó a Vegas para trabajar en la construcción. Era constructor de oficio. Y en ese momento, en 2000, los hoteles, casinos y lugares turísticos de la ciudad se estaban expandiendo rápidamente, así que había toneladas de oportunidades en la construcción. Con el auge de la demanda, Murakawa comenzó su propia pequeña empresa de contratación. Comenzó a contratar trabajadores y asumir proyectos, algunos pequeños, algunos grandes. Un día, después de un largo día agotador en el trabajo, Murakawa fue a un salón de juegos para relajarse y jugar algo de billar. Allí, conoció a un hombre llamado Jeremy Lewis. Comenzaron a charlar, y Murakawa descubrió que Jeremy estaba buscando trabajo, pero su historial criminal lo estaba frenando. Cualquier empleador que hiciera una verificación de antecedentes vería instantáneamente su historial, cargos relacionados con drogas, falsificación, y que incluso había sido arrestado varias veces. Así que nadie lo contrataría, ni siquiera para trabajos duros con baja paga. Jeremy le contó a Murakawa todas sus dificultades financieras. Había estado tratando de encontrar un trabajo, pero no tenía suerte, y dijo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa solo para ganarse la vida. Murakawa,
que tenía su propia pequeña empresa de contratación, sintió que Jeremy estaba motivado y realmente quería trabajar, así que tal vez podría ayudarlo. Le habló sobre su empresa y que estaba buscando trabajadores. Se ofreció a entrenarlo y darle un trabajo. Todo lo que Jeremy tenía que hacer a cambio era esforzarse y trabajar duro. Jeremy estaba encantado e inmediatamente aceptó. Prometió cumplir con las expectativas de Murakawa, y lo hizo. Jeremy comenzó a trabajar en la empresa de Murakawa y demostró ser trabajador. El negocio creció, la empresa se expandió y Murakawa y Jeremy se hicieron amigos cercanos. Trabajaron juntos durante varios años y todo iba muy bien hasta 2004. En ese año, todo cambió. El mercado de la construcción e inmobiliario en Las Vegas recibió un duro golpe. La demanda cayó repentinamente y muchas empresas de contratación comenzaron a luchar o cerrar, incluyendo la de Murakawa. Apenas podían encontrar suficiente trabajo para cubrir sus gastos y mantener a sus familias. Tuvieron que depender de préstamos y deudas e incluso comenzaron a tomar trabajos muy lejos de su área, básicamente persiguiendo cualquier trabajo que pudieran encontrar. Un día, cuando Murakawa regresaba del trabajo con Jeremy, iban conduciendo por la calle cuando vieron una valla publicitaria de uno de los casinos de Las Vegas. La valla decía: ¿Estás listo para ganar a lo grande? Junto al texto había una gran ficha redonda con $5,000 escrito en ella. Esa pieza redonda se llama ficha y es la moneda utilizada en los casinos. Así que cuando alguien va a un casino, no comienza a apostar con su dinero regular. Primero, tienen que cambiarlo por fichas de casino. Estas fichas vienen en diferentes denominaciones. Hay fichas de $1, fichas de $5, fichas de $25, fichas de $100 e incluso fichas que valen cantidades masivas como $5,000 o incluso $25,000. El diseño de estas fichas varía de un casino a otro. Cada uno tiene su propio estilo y colores, pero generalmente las fichas se ven y se sienten similares. Discos redondos coloridos con el valor impreso en ellos. Así que, básicamente, cuando alguien entra a un casino, se espera que cambien su dinero en efectivo por fichas, usen las fichas para apostar, y luego antes de irse, ya sea que hayan ganado o perdido, necesitan cambiar cualquier ficha restante de vuelta a dinero real. Estas fichas, por cierto, son fabricadas por empresas especializadas, y el proceso se mantiene en secreto. Solo las personas que trabajan en esa industria se supone que saben cómo se hace. Cuando Morikawa vio la valla publicitaria con la ficha gigante en ella, se volvió hacia su amigo Jeremy y preguntó: ¿Crees que hacer una ficha como las que usan en los casinos sería difícil? Jeremy pensó un poco y dijo: No creo que sea tan difícil. Quiero decir, es solo un disco de plástico con algunos colores y un número en él. ¿Qué estás pensando? ¿Tienes algo en mente? Morikawa respondió: Hombre, mira la situación en la que estamos. Apenas podemos encontrar trabajo. Nos estamos ahogando en deudas debido a esta crisis. He estado pensando en cualquier forma en que podríamos ganar algo de dinero. A veces, tengo estas ideas que se sienten incorrectas, pero al mismo tiempo, siento que quiero intentarlas. Tan pronto como Jeremy escuchó eso, sonrió. Los recuerdos de su pasado criminal inmediatamente volvieron a su memoria. Uno de los cargos por los que había sido encarcelado era falsificación. Solía falsificar identificaciones y dinero falsificado. Así que ahora, cuando Morikawa sacó el tema, trajo de vuelta esos recuerdos y lo emocionó. Lo miró y dijo: ¿Así que estás diciendo que quieres que intentemos hacer fichas como las que usan en los casinos? Morikawa dudó un poco. Siempre había vivido como un tipo honesto, ganando su dinero honestamente a través del trabajo duro. Pero luego pensó en su familia, sus hijos y las deudas acumulándose sobre él.
Dejó de lado los buenos pensamientos y dijo, y por supuesto, Jeremy inmediatamente lo alentó y dijo, Jeremy, por supuesto, no necesitaba ninguna justificación. Siempre estaba listo para inclinarse hacia el lado oscuro en cualquier momento, pero Morikawa necesitaba racionalizarlo para sí mismo. Se convenció a sí mismo de que sería una especie de ladrón honorable. Un ladrón que roba a otros ladrones, es decir, los casinos. Y ahí es donde comenzó su plan para falsificar las fichas redondas de casino. Lo primero que hicieron fue visitar varios casinos y comprar diferentes fichas con diferentes colores para estudiarlas y examinar sus propiedades. Como cliente o jugador en un casino, puedes comprar fichas e incluso llevarlas a casa. Pero estas fichas no tienen valor en ningún lugar, excepto en el casino que las emitió. Siempre puedes regresar al casino más tarde y cambiarlas por efectivo. Morikawa y su amigo Jeremy llevaron las fichas de vuelta a su taller, que estaba instalado en el garaje de Morikawa. Comenzaron a examinar las fichas de cerca, incluso forzando algunas a abrirse para ver qué había dentro y analizar los materiales. Las fichas están hechas de una mezcla de plástico, arena, arcilla, cerámica, acrílico y pequeñas cantidades de metales de tierras raras. Se fabrican utilizando calor alto y presión intensa para alcanzar su forma final. Por supuesto, este proceso requiere máquinas especializadas que cuestan millones. El método exacto es un secreto industrial estrictamente guardado. Hay una fórmula precisa de materiales, temperatura y presión que debe seguirse para producir fichas como las reales. Así que incluso si Morikawa y Jeremy averiguaran los materiales, hacer fichas falsas convincentes sería casi imposible sin esas máquinas especializadas y calibraciones precisas. Pero Morikawa era un artesano, trabajaba en la construcción, así que naturalmente iba a intentarlo. Consiguieron algunos de los materiales como arena, arcilla y plástico y trataron de hacer sus propias fichas usando herramientas baratas. Para hacer que sus fichas se parecieran a las reales, tenían que conseguir el peso y la sensación correctos. Las fichas de casino tienen un tacto particular, ni áspero ni suave. Si no podían igualar eso, cualquiera con experiencia podría notar las falsificaciones solo sosteniéndolas. Y, efectivamente, lograron producir algunas fichas e incluso consiguieron que el peso y la sensación en la mano fueran bastante similares a las reales. Desde el exterior parecían excelentes réplicas. Pero había un problema: el sonido que hacía la ficha. Una ficha real, cuando la tiras al suelo, hace un sonido plástico como si estuviera hueca por dentro. In order to pass, the fake chips must have the same weight, feel, and the hollow sound that real chips make when they're dropped. Pero la ficha falsa que hicieron emitía un sonido pesado, como una piedra. The team do their own sound tests. This is the real chip, and this is the imposter. La diferencia era obvia. Aunque clavaron el peso y la sensación, al menos según Morikawa, el sonido los delataba. Y eso era un gran problema. Significaba que sus fichas nunca iban a pasar. No había manera de que engañaran al personal del casino con esas. Morikawa y Jeremy seguían intentando hacer fichas de casino usando diferentes métodos, pero nada parecía funcionar. Después de todos sus intentos, se rindieron. Se dieron cuenta de que simplemente no iban a poder replicar las fichas de casino a mano y necesitarían encontrar otra manera. La mayoría de las fichas que estaban estudiando venían de un casino llamado Green Ranch, que se considera uno de los resorts más antiguos de Las Vegas, un hotel y casino grande y bien conocido. Pasaron horas examinando y desarmando estas fichas para entender cómo estaban hechas. Cada denominación de ficha tenía un color diferente. Por ejemplo, a la derecha puedes ver la ficha de $1, que tenía un color base gris con rayas turquesas en los lados. A la izquierda
está la ficha de $100, que también tenía una base gris, pero con rayas negras en su lugar. Así que después de fallar en hacer réplicas completas de estas fichas, Murakawa tuvo una idea diferente. ¿Por qué no tomar la ficha de $1 y convertirla en una ficha de $100? Después de todo, ambas fichas estaban hechas de los mismos materiales, tenían el mismo peso, la misma sensación, la misma forma. Todo era idéntico excepto por el color y el número impreso en ellas. Así que pensó que sería más fácil simplemente cambiar el número y el color, en lugar de construir una ficha desde cero. El primer paso fue eliminar el número impreso en la ficha, esa etiqueta circular en el centro que decía $1. Este círculo estaba hecho de papel plástico brillante pegado a la ficha. La mejor manera de eliminarlo era aplicar calor. Después de muchas pruebas y errores, encontraron que el mejor método era hervir la ficha en agua. Con el tiempo, el círculo central se aflojaría sin dañar la ficha misma. Esto les dio una ficha original limpia, que ahora podían modificar como quisieran. El siguiente paso fue imitar el color de la ficha de $100. Fueron a tiendas de suministros de arte, compraron varias pinturas y comenzaron a mezclarlas para igualar el tono exacto usado en la ficha. Esto no fue fácil. Tomó muchos intentos. Pintaron la ficha de $1 completamente en gris. Luego verificaron el color bajo diferentes iluminaciones. Iluminación del hogar, luz solar, iluminación con flash. El tono y el brillo tenían que coincidir exactamente. Incluso la capa de pintura tenía que ser delgada para que no creara una textura o acumulación notable. Usaron pintura en aerosol para una capa suave y eventualmente lograron un excelente resultado. Una vez que clavaron el color base gris, el siguiente paso fue replicar las rayas laterales. La forma más fácil era cubrir las áreas que no querían pintar con cinta adhesiva, rociar las áreas expuestas y luego quitar la cinta. El resultado se veía muy parecido a la ficha original de $100. Por supuesto, no era una réplica 100% perfecta. Había algunas diferencias menores, pero la persona promedio no las notaría. Ahora que los colores estaban hechos, el paso final fue replicar el círculo interior con la etiqueta de $100. Esta fue la parte más fácil de todo el proceso. Usaron un escáner para tomar una imagen de la ficha original, la subieron a una computadora y la imprimieron. Pero no la imprimieron en papel normal. Usaron papel plástico brillante que coincidía con la apariencia original. También era un poco más grueso que el papel normal, y usaron una fina capa de pegamento para adherir la nueva etiqueta a la ficha. Al final, tenían lo que parecía una ficha de $100 que era visualmente idéntica a la real. Énfasis en visualmente. Estas fichas tenían una característica de seguridad oculta. Cuando se colocaban bajo luz UV, aparecía una marca brillante en el centro en forma de sombrero de mago. Murakawa consiguió un bolígrafo con el mismo tipo de tinta invisible, tinta que solo se mostraba bajo luz UV, y dibujó a mano un símbolo que se asemejaba al sombrero de la ficha original. La ubicación de esta marca no tenía que ser precisa, ya que estaba colocada aleatoriamente en las fichas auténticas, y justo así, el proceso de falsificación estaba completo. Habían descubierto cómo hacer fichas que se veían exactamente como las reales. En total, produjeron 3 fichas falsas de $100. Murakawa y Jeremy decidieron ir a este casino llamado Green Ranch y probar si las fichas falsas que habían hecho realmente engañarían al personal del casino o no. No importa cuán confiados estuvieran en su trabajo, seguía siendo una situación que ponía los nervios de punta. Murakawa era demasiado cobarde para siquiera intentarlo. Sabía que no podía mentir. Si lo intentaba, entraría en pánico y se delataría inmediatamente. Pero por otro lado, su amigo Jeremy, con sus antecedentes criminales, estaba totalmente listo para asumir la misión y desempeñar el papel. Así que Jeremy tomó las 3 fichas falsas y entró en el casino.
fue directamente al cajero, las personas que cambian efectivo por fichas. Con plena confianza, les entregó las 3 fichas. El cajero las inspeccionó rápidamente y le entregó $300 a cambio. Para Jeremy, esos podrían haber sido los mejores $300 que jamás haya ganado en su vida. Literalmente, les había entregado unas pocas piezas de plástico y se alejó con dinero real. Mientras tanto, Murakawa estaba esperando a Jeremy en el auto, nervioso y tenso. De repente, Jeremy abrió la puerta del auto de golpe y saltó dentro, gritando: ¡Vamos! ¡Vamos! Seguía mirando por encima del hombro como si alguien lo estuviera persiguiendo. La ansiedad de Murakawa se disparó. Encendió el motor y salió del estacionamiento del casino tan rápido como pudo. Una vez que llegaron a la carretera y sintieron que nadie los seguía, Murakawa se volvió y preguntó: ¿Qué pasó? ¿Se dieron cuenta de ti? Pero antes de que pudiera siquiera terminar la pregunta, vio a Jeremy sosteniendo $300 y sonriendo. Instantáneamente, Murakawa lo entendió, y ambos estallaron en risas. Murakawa y Jeremy estaban rebosantes de alegría, especialmente porque en ese momento estaban atravesando circunstancias financieras realmente difíciles. Deudas, falta de trabajo, estrés constante por dinero. Montados en la euforia de ese momento, corrieron de vuelta a su pequeño taller en el garaje de Murakawa y volvieron a hacer más fichas. Cada uno de ellos podía hacer una nueva ficha en solo 10 minutos. Era así de fácil. Pero por supuesto, sabían que necesitaban variedad. No podían seguir apuntando al mismo casino una y otra vez, o comenzarían a llamar la atención. Las fichas de casino varían de un lugar a otro. Si bien son generalmente del mismo tamaño, peso y material, los colores difieren. Así que Murakawa y Jeremy reunieron todas las pinturas y tintes que pudieron encontrar y comenzaron a mezclar y experimentar con colores hasta que obtuvieron los tonos exactos. El proceso era similar a lo que habían hecho antes, pero con diferentes patrones de color y ocasionalmente detalles adicionales, como purpurina en algunas fichas, que también tenían que replicar. Créase o no, eventualmente lograron falsificar fichas de 8 de los casinos más grandes de Las Vegas. Ni un solo casino importante de Las Vegas estaba a salvo de ellos. Diversificarse de esa manera era esencial para mantener las sospechas a raya. Pero incluso eso no era suficiente. Si seguían cobrando fichas falsas sin realmente apostar, tarde o temprano el personal se daría cuenta. Así que ajustaron su estrategia. En lugar de ir directamente al cajero, comenzaron a usar las fichas para jugar. Después de todo, las fichas son la moneda del casino. Puedes usarlas en cualquier mesa de juego, así que ganarían y perderían como jugadores regulares. Y para cuando fueran a cobrar, no habría razón para sospechar nada. Solo para que sepas, los casinos están llenos de cámaras de vigilancia y tienen equipos enteros dedicados a observar esas transmisiones y mantener un ojo en los jugadores para asegurarse de que nadie esté haciendo trampa. Así que Murakawa y Jeremy tenían que ser extremadamente cuidadosos para evitar llamar la atención. Un truco inteligente que usaron fue ir a una mesa de juego, como blackjack, póker o algo similar, donde el croupier tiene una pila de fichas frente a ellos. Los jugadores pueden comprar fichas directamente del croupier entregándoles efectivo. ¿Por qué los casinos permiten esto? Es para mantener a los jugadores enganchados. Si alguien pierde todas sus fichas, no tienen que caminar todo el camino de regreso al cajero. Pueden simplemente entregar efectivo al croupier y seguir jugando. Hace que sea más fácil para el casino mantenerlos apostando. Así que Murakawa y Jeremy comprarían fichas directamente de un croupier y jugarían un poco. Luego saldrían del casino con las fichas reales, irían a su auto en el estacionamiento, lejos de la vigilancia, y las cambiarían por sus fichas falsas. Después de eso, volverían adentro
y cambiarían las fichas falsas por dinero real. De esa manera, si alguna vez los atrapaban, simplemente podrían señalar la mesa donde compraron las fichas y decir: obtuvimos estas de ese croupier justo allí. Revisen las cámaras si no nos creen. Fue un movimiento inteligente para asegurarse de que incluso si los atrapaban, no podrían ser considerados responsables. Murakawa y Jeremy siguieron con lo que estaban haciendo. Cada día estaban falsificando fichas por valor de miles de dólares. Y no se limitaron a la denominación de $100. A veces, incluso falsificaban fichas de $500 y $1000. Solo imagina, de una sola ficha, una pieza de plástico, podían hacer $1000. El dinero seguía fluyendo a sus bolsillos, y su riqueza seguía creciendo y creciendo. Por supuesto, con la riqueza viene un cambio en el estilo de vida. La vida comienza a ser más lujosa, y los dos comenzaron a darse gustos materiales. Murakawa estaba casado, y su esposa rápidamente notó el cambio financiero repentino. Su esposo comenzó a llevarla a ella y a sus hijas a restaurantes elegantes, comprándole toda la ropa que quería. Cualquier cosa que deseara, él se la conseguía. Ya no luchaban con deudas o facturas del hogar. No hace mucho tiempo, apenas podían llegar a fin de mes. Entonces, ¿cómo cambiaron las cosas tan drásticamente, tan repentinamente? Ella comenzó a cuestionarlo. ¿De dónde vino este dinero? Pero Murakawa seguía evadiendo la pregunta, diciéndole que habían encontrado nuevos clientes en el trabajo y firmado grandes contratos de construcción y que las cosas habían mejorado para su negocio. Él seguía insistiendo en que el dinero provenía de su empresa de contratación. Murakawa tenía la sensación de que su esposa sospechaba, pero ella también era una de las mayores beneficiarias de esta nueva riqueza. Empezó a comprar las marcas más lujosas, bolsos y zapatos. Con el tiempo, dejó de preocuparse por el origen del dinero, siempre y cuando pudiera disfrutarlo. She was getting new purses, clothes. At one point, I counted 100 pairs of shoes in boxes in a closet. So, yeah, she was benefiting from it too. Las cosas continuaron así durante 3 meses. Murakawa seguía produciendo fichas falsas y su familia disfrutaba de su nuevo estilo de vida rico. Pero por otro lado, Jeremy llevó las cosas a un nivel completamente diferente. Se zambulló de cabeza en sus deseos. Alquilaba suites de hoteles de lujo, cada una del tamaño de una casa. Por ejemplo, en un conocido hotel de Las Vegas llamado Riviera, alquilaba la suite más grande por hasta $1000 por noche. Jeremy pasaba todo su tiempo de fiesta, bebiendo, consumiendo drogas y rodeándose de mujeres. Incluso Murakawa notó que cada vez que veía a Jeremy, sus ojos estaban rojos y rodeados de círculos oscuros por falta de sueño. Siempre estaba drogado o borracho. Un día, mientras trabajaban en algunas fichas falsas, Murakawa escuchó a Jeremy hablando en voz alta por teléfono. Sonaba como si estuviera discutiendo, y por la forma en que hablaba, era obvio que estaba hablando con una mujer. Y claramente era sobre dinero. Jeremy estaba diciendo cosas como que le dio más de lo que merecía y que ella no tenía derecho a pedir más. Murakawa estaba escuchando y estaba confundido por lo que estaba oyendo, así que se acercó a Jeremy para entender qué estaba pasando. Jeremy, todavía al teléfono, lo cerró de golpe y se volvió hacia Murakawa, diciendo: «La he cagado». Murakawa preguntó: «¿Qué pasó?». Jeremy respondió: «Conocí a esta chica y ahora está amenazando con exponernos a la policía si no le doy dinero». Sorprendido, Murakawa presionó más. «¿Qué quieres decir con exponernos? ¿Qué sabe ella?». Jeremy miró al suelo como un niño atrapado haciendo algo malo y admitió: «Estaba tratando de acercarme a ella, así que le dije lo que estábamos haciendo. Pensé que se impresionaría, pero ahora se ha vuelto contra mí y está exigiendo dinero».
Murakawa no podía creer lo que estaba escuchando. Furioso, dijo, ¿se lo dijiste tan fácilmente? ¿Estás loco? Incluso mi esposa no lo sabe y es mi esposa. ¿Y tú vas y se lo dices a una completa desconocida? ¿En qué estabas pensando? Jeremy no tuvo respuesta. Simplemente se quedó mirando al suelo en silencio. Murakawa no sabía qué hacer, así que dijo, «Dame el teléfono, déjame hablar con ella y averiguar qué quiere». En el teléfono, la mujer confirmó todo a Murakawa. Ella dijo, «Sé lo que ustedes dos están haciendo. Si quieren que me quede callada, páguenme». Ahora, debido a la tontería de Jeremy, no solo se metió en problemas, sino que arrastró a su socio con él, y estaban siendo chantajeados. En ese momento, Murakawa no vio otra salida excepto pagar a la mujer para mantenerla callada, así que le dieron alrededor de $10,000. Pero si el asunto hubiera terminado ahí, habría sido lo mejor. El problema era que Murakawa sabía que esta mujer se volvería codiciosa y pediría más, y efectivamente, solo unos días después, regresó y comenzó a chantajearlos de nuevo, exigiendo una cantidad mayor. Una vez más, Murakawa no tuvo más remedio que pagarle, pero esta vez le dejó muy claro. Este sería el último pago. No importa qué amenaza hiciera, no le darían ni un centavo más. Le dijo que si ella los veía cediendo cada vez que pedía, terminarían como marionetas en sus manos. Ella seguiría presionando y exigiendo más, y aparentemente, su forma de manejar la situación funcionó. Dejó de contactarlos por un tiempo y no pidió nada más, así que Murakawa asumió que estaba satisfecha con el dinero que había conseguido y se mantendría callada. Ahora él y Jeremy podían volver a centrarse en su negocio, y eso es exactamente lo que hicieron. Murakawa y Jeremy volvieron a su rutina, falsificando un nuevo lote de fichas cada día e intercambiándolas por dinero en efectivo. Entonces, un día, específicamente el 1 de abril de 2005, Murakawa escuchó que llamaban a su puerta. La abrió y encontró a un hombre con traje. El hombre dijo, «Disculpe por molestarlo, pero mi hijo estaba jugando con sus amigos y parece que accidentalmente arrojaron la pelota a su patio trasero. ¿Le importaría traérnosla, si está bien?» El hombre era amable, sonriente y muy educado. Murakawa dijo, «Por supuesto, no hay problema. Solo dame un segundo, iré a buscarla». Pero cuando Murakawa dio la espalda para ir a buscar la pelota, el hombre lo siguió adentro. Repentinamente le agarró las manos y lo arrestó. Justo después de eso, más personas surgieron de los arbustos y entraron en la casa, todos armados y llevando pistolas. Estos eran agentes de una agencia gubernamental llamada Junta de Control de Juegos. Solo imagina, en un lugar como Las Vegas, en el estado de Nevada, realmente tienen agencias gubernamentales enteras, enfocadas únicamente en crímenes relacionados con el juego. Así de masiva es la industria del juego allí. Así que lo que sucedió fue esto. A la mujer que los había estado chantajeando, no le gustó la forma en que Murakawa le habló cuando le dijo que ese era el pago final y que no importaba cuánto los amenazara, no obtendría ni un centavo más. Para vengarse, fue y los denunció. Después de que presentó la denuncia, la Junta de Control de Juegos inició una investigación. Utilizando cámaras de vigilancia en los casinos, pudieron rastrear a Murakawa y su socio Jeremy, y lograron obtener algunas de las fichas falsificadas. Confirmaron que las fichas eran falsas, y basándose en eso, pudieron emitir órdenes de registro y arresto tanto para Murakawa como para Jeremy. Después de que Murakawa fue arrestado, la casa y el taller en el que trabajaban fueron registrados. Efectivamente, encontraron todas las pruebas que confirmaban el caso. Estaban en medio de llevar a cabo una operación de falsificación masiva.
Los agentes del gobierno quedaron impactados por la escala de la operación. Las herramientas, máquinas, pinturas, tintes, incluso las computadoras, impresoras, papeles y materiales que tenían, junto con una gran cantidad de fichas de casino de diferentes casinos y en varias denominaciones. Era solo un pequeño taller en el garaje de una casa, pero tenía todo lo que necesitaban para ejecutar su descabellado plan. Lo que sorprendió aún más a los agentes fue la calidad de las fichas falsificadas. La imitación era increíblemente buena. Algunas de estas fichas eran casi imposibles de distinguir de las originales, réplicas perfectas. Solo imagina, 2 trabajadores de la construcción lograron poner en riesgo a toda la industria del juego, una industria que genera decenas de miles de millones en ganancias anuales. Ahora, las autoridades tienen que encontrar una solución rápida antes de que este problema empeore, porque si estos 2 hombres pudieron lograrlo, entonces otros también podrían. Murakawa y Jeremy fueron puestos bajo custodia y 3 días después comparecieron ante un juez. Imagina esto, el juez fijó su fianza en $5 millones, una cantidad insana. Incluso los criminales más endurecidos no reciben una fianza tan alta. Esto solo muestra cuán poderosa y arraigada está la industria del juego en esta ciudad específicamente. Las autoridades claramente querían hacer un ejemplo con ellos. Por supuesto, Murakawa y Jeremy no tenían $5 millones para pagar la fianza, así que ambos fueron a la cárcel. Y no cualquier cárcel. Fueron colocados en una prisión de alta seguridad, tratados como si fueran criminales peligrosos de alto nivel. Imagina que incluso en un lugar lleno de los criminales más endurecidos, la enorme cantidad de fianza que le impusieron lo convirtió en una especie de celebridad entre los reclusos. Algunos prisioneros le decían a Murakawa, «Vaya, ¿tu fianza es de $5 millones? Debes haber hecho algo realmente terrible, como un gran crimen». Así que puedes imaginar su sorpresa cuando descubrieron que todo lo que hizo fue falsificar fichas de casino. Toda la cuestión de la fianza incluso llevó a los otros prisioneros a presentar a Murakawa a otro recluso cuya fianza era aún más alta. Le decían, «¿Ves a ese tipo? Su fianza es incluso más que la tuya». Y así es como Murakawa conoció a este recluso. Era ruso y tenía conexiones con algunas peligrosas bandas rusas, de ahí la alta fianza. Murakawa no estaba acostumbrado a mezclarse con gente así, pero se encontró en esta situación, así que comenzó a hablar e interactuar con el ruso. Durante sus conversaciones, Murakawa le contó su historia, cómo falsificaron las fichas y robaron a los casinos. El gángster ruso estaba fascinado. Realmente le gustó la idea. Sintió que Murakawa había encontrado oro, así que siguió presionando para obtener más detalles. Eventualmente, el tipo expresó interés en hacer negocios con Murakawa después de que salieran. Pensó que Murakawa era inteligente y agudo y sugirió que una vez que estuvieran fuera, se reunieran y exploraran oportunidades de negocio juntos. Murakawa estaba un poco sorprendido por la oferta. Nunca se imaginó haciendo negocios con verdaderos gángsters, así que en ese momento solo dio una respuesta educada y no comprometida. Claro, claro. Cuando salgamos, veremos qué oportunidades hay y nos reuniremos. Pasaron unos días y Murakawa y Jeremy seguían en la cárcel. Pero Murakawa logró contratar a un abogado fuerte que se especializaba en defender a criminales. Este abogado presentó una apelación y logró que la fianza se redujera de $5 millones a solo $12,000. Lo que ayudó a Murakawa aquí fue su historial limpio. No tenía antecedentes. Así que pagó los $12,000 y fue liberado bajo fianza. En cuanto a su amigo Jeremy, desafortunadamente, tenía antecedentes penales y también había una orden de arresto pendiente contra él en otro estado, California. Debido a eso, su fianza no fue reducida
y tuvo que quedarse en la cárcel. Murakawa estaba fuera ahora, pero por supuesto todavía estaba esperando su juicio, que podría prolongarse durante meses, tal vez incluso un año o más. ¿Su nuevo problema? Había perdido su fuente de ingresos. Todos sus gastos y los de su familia estaban cubiertos por el dinero que ganaba con el esquema de falsificación. Ahora, además de eso, tenía una nueva carga financiera: honorarios legales. Su abogado no era barato. Si Murakawa quería mantenerlo en el caso, tenía que seguir pagándole. Y esos pagos tenían que continuar hasta que el caso terminara. Así que, una vez más, Murakawa se encontró en una difícil situación financiera. Las deudas y las facturas comenzaron a acumularse. Día a día, las cosas se iban poniendo más difíciles. Tenía algo de dinero guardado aquí y allá, pero comenzó a desaparecer rápidamente. Incluso después de vender muchas de sus pertenencias, todavía no podía llegar a fin de mes o encontrar una nueva fuente de ingresos para mantenerse a sí mismo y a su familia. Los días y meses pasaron lentamente, y llegamos a 2006. Con sus deudas acumulándose y su sensación de desesperación creciendo más fuerte, Murakawa sintió que no le quedaba otra opción que contactar al gángster ruso que había conocido en prisión, quien también había sido liberado durante esos meses. Como se había acordado, se reunieron, se sentaron juntos y comenzaron a hablar de negocios y explorar oportunidades en las que podrían trabajar juntos. El ruso le pidió a Murakawa que le enseñara cómo hacer fichas falsas. Naturalmente, Murakawa dudaba. Sabía que si lo atrapaban de nuevo, no sería tan fácil salir como lo fue la primera vez. Su caso todavía estaba en el tribunal y solo estaba fuera bajo fianza. Este era un riesgo importante, pero con la aplastante deuda y su empeorante situación financiera, no tenía ninguna otra opción. Había tocado fondo. Al final, él y el ruso hicieron un trato. Murakawa enseñaría y entrenaría al ruso y a su equipo sobre cómo hacer las fichas falsas, y ellos se encargarían de toda la operación, fabricando las fichas, yendo a los casinos, apostando y cobrándolas. Su único trabajo era entrenarlos. A cambio, recibiría un 25% de las ganancias. Al menos esta vez, Murakawa no tendría que arriesgarse a ir a los casinos él mismo. Así que Murakawa comenzó a entrenar a los rusos sobre cómo falsificar las fichas. A veces los entrenaba en su garaje, en el mismo taller donde él y Jeremy solían trabajar. Otras veces iba a su lugar, su sede o sus casas, y los entrenaba allí. Siempre trataba de ser cuidadoso con sus movimientos. Incluso al reunirse con ellos, tomaba calles laterales o rutas más largas, siempre vigilando su espalda para asegurarse de que nadie lo seguía. Después de entrenarlos por un tiempo y sentir que habían alcanzado un nivel decente, la banda comenzó su operación. Comenzaron a producir las fichas de la manera que Murakawa les había mostrado, y fueron a los casinos para apostar usando las fichas falsas. Después, irían a las cajas y las cambiarían por dinero real. Pero el problema era que los rusos no eran tan hábiles como Murakawa, incluso después de todo el entrenamiento. La calidad de las fichas falsificadas simplemente no era la misma. Carecían de la misma pasión por la perfección que tenía Murakawa. Él venía de un fondo de construcción y contratación, y tenía precisión en cómo hacía las cosas. Estos tipos eran solo gángsters sin experiencia práctica o artesanía. Durante sus recorridos en los casinos, uno de los empleados del casino notó algo extraño en algunas de las fichas. Cuando colocó las falsificadas junto a las reales, vio que se veían diferentes. El color y los patrones de líneas no estaban del todo bien. Estaban cerca, pero algo estaba mal. Entonces, el empleado lo informó a sus superiores. Tras una inspección más cercana, confirmaron que las fichas eran falsas.
se notificó a las fuerzas del orden y se trajo a la Junta de Control de Juegos para investigar y rastrear a quien estuviera usando las fichas falsificadas. Naturalmente, lo primero que hicieron fue revisar las grabaciones de seguridad. Pudieron identificar a varios miembros de la banda rusa y darse cuenta de que esta era una operación más grande. Claramente el trabajo de un grupo organizado, no solo una o dos personas. En ese momento, no estaban seguros de si Murakawa estaba involucrado, pero sí sospechaban que solo dos personas tenían la habilidad para hacer fichas a este nivel, Murakawa y Jeremy. Y dado que Jeremy todavía estaba en prisión, todas las miradas se dirigieron a Murakawa. Sin embargo, las imágenes de vigilancia mostraron que Murakawa no estaba físicamente presente en ninguno de los casinos. De hecho, ni siquiera se le permitía entrar. Lo habían puesto en la lista negra. Estaba claro para los investigadores que esta vez toda una banda estaba detrás de la operación. Lograron identificar a varios miembros de la banda y formaron equipos de vigilancia para rastrear sus movimientos. El objetivo era seguirlos de vuelta a la fuente, para desmantelar toda la operación de un solo golpe, junto con la mente maestra detrás de todo. Durante la operación de vigilancia, los agentes siguieron a algunos miembros de la banda hasta la casa de Murakawa. Los vieron entrar en su casa porque, como mencionamos, Murakawa a veces entrenaba a los rusos en el taller de su garaje. Todavía estaba entrenándolos activamente para ayudarlos a perfeccionar el proceso de fabricación de las fichas. No tenía idea de que todo ya había sido descubierto. Por supuesto, cuando los agentes siguieron a los miembros de la banda hasta la casa de Murakawa, inmediatamente se dieron cuenta de quién era la mente maestra detrás de la operación y entendieron cómo la banda pudo producir las fichas falsificadas. Los agentes decidieron allanar la casa de Murakawa y atrapar a él y a los miembros de la banda con las manos en la masa. Y efectivamente, en ese momento, Murakawa estaba en el garaje con ellos, rodeado de todas las herramientas, tintes y equipos. Los agentes rodearon la casa por todos lados para asegurarse de que nadie pudiera escapar. Uno de ellos se acercó a la puerta y golpeó fuerte, gritando: «¡Autoridades! ¡Abran la puerta!». El corazón de Murakawa se hundió. Todo estaba al descubierto: las fichas, las herramientas, los tintes, todo colocado sobre la mesa. Su mente estaba acelerada, tratando de averiguar dónde podría esconderlos. Miró al suelo, al techo. No había ningún lugar. Antes de que pudiera siquiera ordenar sus pensamientos, los agentes irrumpieron en la casa y todo quedó al descubierto. Murakawa levantó las manos y se rindió. Murakawa fue arrestado por segunda vez y enviado de vuelta a prisión, solo 8 meses después de haber sido liberado. En ese punto, realmente creyó que su vida había terminado. Estaba seguro de que le darían una pena severa que lo encerraría durante años. No pensaba que hubiera alguna salida. Y fue entonces cuando su agudo y experimentado abogado defensor intervino de nuevo, el mismo conocido por defender a criminales. Este abogado era inteligente y sabía exactamente cómo defender a Murakawa de una manera increíble. Créelo o no, logró que Murakawa saliera sin una sentencia de prisión. Eso no significa que Murakawa fuera encontrado inocente. No, de hecho se declaró culpable de 6 cargos en la corte. Pero la sentencia que el abogado aseguró para él fue de 5 años de libertad condicional y servicio comunitario. Libertad condicional significaba que no iría a la cárcel y podría vivir libremente. Pero durante esos 5 años tenía que ser extremadamente cuidadoso. Si violaba la ley o cometía incluso una ofensa menor, sería encerrado inmediatamente y golpeado con una severa sentencia. Así que tenía que mantenerse en el camino correcto y estrecho. En cuanto al servicio comunitario, significaba que tenía que completar un número establecido de horas haciendo trabajo voluntario, como limpiar la ciudad o ayudar a organizaciones benéficas y tareas similares. En general,
se consideró una sentencia muy favorable, dado lo que había hecho. Al menos no iría a prisión. Lo que ayudó a reducir la sentencia, además de la habilidad del abogado, fue el hecho de que no pudieron probar la cantidad total de fichas falsificadas que había hecho. Imagina, las fichas que pudieron vincular con él solo estaban valoradas en $36,000, aunque Murakawa admitió más tarde, después de que el caso terminara, que en realidad habían superado $1 millón en fichas falsificadas. Restitution is at 36,000 is what they could only find in the chips. I think we did over $1 million. And they claim that they're probably still in circulation. They can't even find them. Imagina, de todo ese millón, solo pudieron atribuirle $36,000, y eso es lo que ayudó a reducir su sentencia. Parte del juicio fue que tenía que devolver esos $36,000. Solo piénsalo. Su precisión y habilidad en la falsificación realmente lo salvaron incluso después de que lo atraparon. La mayoría de las fichas que falsificó nunca fueron encontradas. Los casinos ya habían comenzado a usarlas junto con las originales porque las falsificaciones estaban tan bien hechas. Se mezclaron con las fichas reales hasta el punto en que era imposible distinguirlas. Murakawa dice que se ha reformado ahora y no hay manera de que vuelva a intentar algo así. Admite que el dinero era bueno y fácil, pero no vale la pena arriesgar tu vida o tus familias por ello. En cuanto a su socio Jeremy, pasó algunos años en prisión por cargos anteriores y finalmente salió. La historia de Murakawa fue como una bofetada en la cara para los casinos y el sistema de fichas que utilizan como moneda. Después de ese caso, todos los grandes casinos añadieron un pequeño chip electrónico llamado RFID a sus fichas de casino. Hoy, cada ficha en cualquier casino tiene uno de estos incrustado en su interior. El trabajo del chip es identificar la ficha, su valor, tipo y a veces incluso rastrear su ubicación dentro del casino. Ahora utilizan escáneres o lectores de radio especiales para estas fichas. Estos escáneres se colocan en las mesas de juego y en los mostradores de caja y detectan instantáneamente los chips incrustados y determinan su valor y cantidad. Así que incluso si alguien, por ejemplo, tomara una ficha de $1, la pintara, la modificara y la convirtiera en una ficha de $100 como solía hacer Murakawa, estos dispositivos la expondrían de inmediato como valorada solo en $1. Es por eso que falsificar fichas se ha vuelto casi imposible hoy en día. Y todo es gracias al protagonista de nuestra historia de hoy, Murakawa. Y eso nos lleva al final de nuestra historia. Si te gustó, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.